Porque los consumidores tienen derechos, hablamos con garantías. Con Lucas del Villar. Una cortina, ¿viste? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien usted? Sí, está buena la cortina. Está buena la cortina. Sí. Las preguntas. ¿Dijo hablando con garantías o no? Sí, hablando con garantías. Con Lucas del Villar, exdirector del CERNAC, abogado de ANINAT, que está acá en el estudio con nosotros. Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Hartos Lucas? temas. Hartos temas tenemos. ¿Por dónde partimos? Sacado de la experiencia, de la vida real. ¿Ya? Me caigo un hoyo andando en auto. Sí, lo que pasa, a ver, ¿quién responde? Por ejemplo. Sí. ¿Quién responde? Es que hay varios temas de calles, ¿no?, que han surgido durante los últimos días. Hablábamos antes del segmento de tantas lluvias que generaron estragos también en las calles. Hay un tema con la AVO, la autopista Vespucio Oriente, que ahí tiene agua, se acusa incluso filtración, también autoridades hablando de ese tema. Y claro, ¿quién responde por eso? Lucas del Villar. Bueno, lo primero, cuando alguien va caminando y se cae, digamos, por la vereda en un hoyo, estamos hablando de un bien nacional de uso público. ¿Qué significa eso? Que es el Estado el que tiene que responder. Responsabilidad del Estado, esos son juicios largos. Cuando estamos hablando ya de manejando en el auto, hay que distinguir, ahí se pelotean entre el MOP y las municipalidades la responsabilidad, sobre todo con estas lluvias tan fuertes, en las cuales hemos visto apoyos muy importantes, ¿cierto? Algunos han sufrido en carne propia, digamos, esa situación. Y a veces se informa que están las calles averiadas, pero eso no significa que el auto no se resienta, digamos. Ahora hay que distinguir por las autopistas concesionadas, básicamente, ¿cierto? Exactamente. Y cuando entramos a autopistas concesionadas hay una discusión bien interesante respecto a la responsabilidad, porque incluso hay tribunales que han reconocido la aplicación de la ley del consumidor, ¿cierto? Uno paga finalmente por pasar por esa autopista y hay ciertos estándares que establece la ley, deber de profesionalidad, de calidad, de seguridad, etcétera, que han sido exigidos a través de tribunales de justicia. Por ejemplo, una autopista concesionada que se paga específicamente una tarifa y que se cruza una vaca, por ejemplo, y hay un accidente que puede ser grave y se ha demandado por ley del consumidor, ya han tenido que responder esta autopista. Causó mucho ruido también el tema de las piedras, cuando lanzaban piedras, ¿no?, también de las autopistas que provocaban daños en las personas. Efectivamente. Bueno, ahí se discute más bien el deber de diligencia de las autopistas por evitar que ese tipo de situaciones. El de la vaca quizás es más gráfico, digamos, pero efectivamente se discute, se aplica la ley del consumidor. Ahora, lo que ha ocurrido también recientemente es, se inauguró hace poco un túnel, AVO, ¿cierto?, de la autopista Vespucio Oriente y se ha reclamado que hay problemas de seguridad, que está constantemente mojado, que eso... De agua, sí. Claro, y ahí, bueno, todos sabemos que al pasar por ahí hay un pago de una tarifa y por tanto se discute si se aplica derechamente la ley del consumidor y puede intervenir el CERNAC, por ejemplo, o derechamente el MOP a través de los contratos de concesión que tiene que administrar y mejorar la calidad del servicio que presta esta autopista concesionada. Eso no está claro, es interpretación, se está discutiendo, no queda plasmado en un contrato, ¿sí? Mira, la verdad es que por reglas generales es un tema que se discute en los tribunales de justicia. Hay varios juicios colectivos, incluso algunos iniciados por el CERNAC. ¿Ya? No se acuerda cuando se inundó la costanera por norte. cierto, sí. Claro. Entonces esta es una discusión que está actualmente en cierne en los tribunales y hay que ver, digamos, el caso a caso, pero cuando un consumidor firma un contrato de arrendamiento del televía, ¿cierto? Este equipo que tenemos que poner, digamos, en los vehículos, es evidente que hay una relación de consumo, un contrato de arrendamiento. Entonces ahí surge estos temas donde los tribunales de policía local han ido resolviendo. Lo importante es que si el consumidor ya está en uno de estos casos que hemos comentado, que claramente se aplica la ley del consumidor, que reclame al CERNAC, a la autopista a través del CERNAC, digo, y esa respuesta, hay un proyecto de ley incluso que la va a exigir de forma obligatoria y con sanción, y además el proyecto de ley establece que no se va a requerir este vínculo contractual para presentar acciones colectivas. Entonces es mucho más probable que cuando este proyecto de ley sea aprobado tengan que responder la autopista, entre otras empresas, por distintas razones. No hay uniformidad de criterios, ¿ah? Son algunos tribunales los que aplican la ley del consumidor. Claro, sí, es buena tu pregunta, porque cuando hay casos individuales, los consumidores vamos a los juzgados de policía local, que hay más de 360 a lo largo del país. Entonces, claro, está muy accesible para el consumidor, es muy fácil tramitar, no se requiere patrocinio de abogado, pero los fallos, digamos, no son muy uniformes. Entonces, después las cortes son las que tratan de establecer ahí una uniformidad. Quiero hacer una consulta. Te dice un auditor, soy ciego, me dieron un departamento,
Bueno, no tiene que pero ver es otro con... tema, sí. Es otro tema. Le vamos a preguntar los derechamente otro datos, tema. Un departamento de 4º piso, sin ascensor, con escalera. No, pero hay que ver quién se lo dio y es otro Vamos caso. a ver, sí. Pero claro. Estamos leyendo todo lo que... Ahora, diga lo que sí ha ocurrido es el tema de las promesas o reservas, que por distintas razones los consumidores no le han otorgado los créditos hipotecarios o se han atrasado los proyectos inmobiliarios y muchos están solicitando la restitución del pie. Pauta al Entonces, aire. no, porque compran en verde, compran en blanco y Sí, muchas veces después el departamento es muy distinto a lo que le a lo que se ofrecieron. les prometieron. Por Exactamente. ejemplo, había uno que era primer piso, pero que tenía una pared al frente, digamos, o que le ofrecieron condiciones que no se cumplen y quieren retractarse, es decir, dejar sin efecto esas promesas. Eso está ocurriendo de forma bastante, digamos, seguido hoy en día. En el caso de un accidente que mencionábamos de un peatón que cae caminando en la vereda, son juicios largos, fue la expresión que usó. Sí. Pero ahí son distintas entidades las que responden. En el caso de las veredas en rigor a la municipalidad, por falta de servicio, responsabilidad del Estado, no son juicios cortos, pero sí han habido fallos interesantes y las indemnizaciones se demoran, pero llegan. Y en autopistas no concesionadas sería el Serviu o el MOP. El dependiendo. MOP, claro, depende. Cuando estamos hablando de autopistas, normalmente el MOP que las concesiona, digamos, pero también hay algunas vías, digamos, que son las municipalidades las que las mantienen. De acuerdo. Sí. Abrimos el WhatsApp como siempre, ¿no? El más 569-9200-7888. Bueno, acá hay otro tema, pero también es importante aclararlo, ¿no? Nos dicen quién responde por la apertura del paso fronterizo. Nos vamos a otro lado, pero también es importante aclarar, a ver, si no le dejan pasar por el paso, por el tema de la nieve, de las condiciones climáticas, no hay Sí, a quien hay una coordinación de distintas autoridades, es siempre el Estado finalmente el que controla aquello. Ahora, bueno, es evidente que los consumidores, digamos, tienen derecho a que el estándar, digamos, de los servicios sea equivalente entre el Estado y las empresas. Y por eso también este proyecto de ley que busca elevar el estándar de respuesta de parte de las empresas principalmente. Y bueno, y esperamos que eso también genere cierta conciencia en parte de lo hemos conversado, pero en lo práctico y en lo concreto, porque han pasado varias cosas desde que se presentó el proyecto. La respuesta, estamos a puertas de un cyber. Lucas va a venir la próxima semana cuando ya esté en desarrollo, pero también nos va a dar un par de tips previos. Pero ¿en qué cambia? En lo concreto, porque hay mucha cosa como general, como de respuesta, pero el consumidor que compra algo no lo responden en el proyecto. Bueno, en concreto, la empresa tiene la obligación, todas las empresas en Chile, de responder al consumidor en un plazo bastante acotado y esa respuesta sirve de base para que el SENACI eventualmente inicie un procedimiento sancionatorio. Porque hasta ahora pueden no contestarte un correo, un reclamo, nada. Claro, el SENAC persigue y son un porcentaje menor las que no responden, pero no hay una sanción expresa que la pueda perseguir el mismo consumidor directamente, cosa que ya lo va a poder hacer. Hay un tema bien interesante de gasto de cobranza extrajudicial, por ejemplo, entre otras materias, son muchas materias, pero que se bajan los gastos de cobranza extrajudicial. Eso también es interesante para las personas que tienen que pagar montos, digamos, altos, y el SENAC incluso tiene demandas colectivas presentadas contra algunos bancos por esa razón. Lucas, ya lo contestaste, pero hay un auditor que pregunta, cuando el accidente es en una autopista pública, no concesionada, entiendo yo, o camino, ¿el SENAC también actúa o solo con privados? Es cuando hay una relación comercial. Claro, el SENAC actúa porque se paga por un precio tarifa. Ahora, el proyecto de ley va a ampliar ese ámbito de aplicación de la ley del consumidor, incluso cuando no hay, digamos, derechamente un vínculo contractual, y ahí podría eventualmente el SENAC y se va a empezar a discutir en una serie de materias, y eso es lo que dice el proyecto de ley, digamos, nos guste o no. Ya lo adelantamos, se nos va el tiempo lamentablemente, pero el Cyber hoy día se anunció, comienza el domingo en la noche, ¿no? Es lunes, martes, miércoles, vamos a estar contigo el martes, pero algunos tips para la previa, en qué fijarse a quienes vayan a comprar ya las primeras horas. Sí, lo primero es cotizar y comparar adecuadamente, no dejarse embaucar, digamos, por estos estímulos de urgencia. Quedan pocas unidades. Recordemos que hay un estudio del SENAC de dark patterns, es decir, estos no son necesariamente reales, y tampoco los testimonios y tampoco estas señales, digamos, de escasez y urgencia. O sea, compra rápido, no queda nada, presiones, entrega de datos personales. Muchas veces eso también es un tema que no hay que entregar más datos de aquellos necesarios, reclamar al SENAC cuando hayan problemas y recordar que la gran mayoría de los reclamos es de postventa, es porque no llegan los productos que se compraron o no llegan a tiempo, y si hay diferencias de precio, por ejemplo, hay un descuento de, qué sé yo, muy atractivo, 50%, pero resulta que no es real, también reclamar a la autoridad para que pueda fiscalizar.
Está bueno. Y a las empresas, obviamente, mejorar su sistema y prepararse para este cyber, para que no sean pillados, digamos, en algún tipo de infracción. Así que asegurar sus procesos también. La logística también. Lucas del Villar, exdirector del CERNAC, abogado de ANINAT, va a estar con nosotros también aclarando todos los temas del cyber ya el próximo martes. Muchas gracias, Gracias, Lucas. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien.